11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, un día para reflexionar acerca de la situación que vivimos las mujeres en nuestro país. Está con nosotros Cecilia Estrada, integrante de Ni Una Menos Bolivia. Nos acompaña también Silvia Vega, coordinadora de la Red de Lucha contra la Violencia a la Mujer. Buenos días, bienvenidas ambas. Primero, felicidades, mujeres que realizan un intenso y arduo trabajo por la defensa de los derechos. Y nos felicitamos porque es un día para reivindicar esta lucha, más que celebración. Creo que es un día de reafirmación, Cecilia. Adelante, por favor. Gracias por la invitación, Inosca. Sin duda alguna es una jornada que debe hacernos reflexionar, no solo a las mujeres, ojalá a la sociedad en su conjunto, a propósito de todos los retos y todos los desafíos que tenemos por delante y de las persistentes brechas de género que aún están operando en nuestra sociedad. Por eso coincido plenamente contigo en el sentido de que más que homenajes, flores, regalos, discursos que a ratos son un poco huecos y retóricos, necesitamos compromiso, voluntad política de quienes tienen la posibilidad de asumir y encarar acciones concretas para resolver las desigualdades que todavía afectan a las mujeres bolivianas. Pero Silvia, las estadísticas, los números que son fríos, reflejan también la situación que viven las mujeres en nuestro país. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Estoy en representación de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres de Cochabamba. Como institución, el IFI es afiliado a esta instancia y bueno, todas las integrantes de esta red realmente muy preocupadas. Desde hace muchos años estamos en este camino de lucha para poder lograr una situación de igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia de género, ¿no es cierto? Y realmente los números son alarmantes. La Fiscalía del Estado hasta mediados de este año tenía 61 casos de feminicidio. En todo el país. En todo el país, Santa Cruz con 16 casos, Cochabamba con 12, pero al 31 de agosto la Fiscalía del Estado también menciona que se cuentan con 76 casos de feminicidios, ¿no? Santa Cruz 17, Cochabamba y La Paz con 16 casos. Realmente son datos alarmantes que ya hasta molesta decirlo, porque como dice Cecilia, es fundamental encarar de manera integral el problema de la violencia, porque la raíz de la violencia tiene causa estructural. Esta sociedad patriarcal, mientras no vayamos con todas las medidas necesarias, tanto de prevención, de atención, de protección en el tema de la violencia de manera integral, de manera intersectorial, poco vamos a poder avanzar. El problema de la violencia no es solo problema de las mujeres y del Estado, es también de toda la sociedad en su conjunto, y desde la familia debemos empezar a trabajar esta violencia que se ha instalado, que se ha naturalizado. Como es un proceso que se reproduce, tenemos que empezar a producir una situación o una vida sin violencia también. Sí. Bueno, y es en muchos casos, Cecilia, que las mismas mujeres educan hijos machistas, por ejemplo. Claro, y creo que precisamente en relación a esta afirmación tuya, y que es como una suerte de consenso generalizado cuando se señala que bueno, somos las mujeres también responsables de esta situación, vale la pena tener en cuenta que esto es resultado de una sociedad, de un sistema de dominación, que bien lo decía Silvia, es el patriarcado, y que opera a través de un conjunto de criterios, de imaginarios, de formas de pensar que están definitivamente condicionando el comportamiento de todas las personas. Por tanto, las mujeres, no, siempre lo digo, no llegamos de Marte, las mujeres vivimos de esta sociedad, las mujeres hemos sido educadas bajo premisas profundamente machistas, y efectivamente este cambio cultural, que es el que ahora estamos encarando desde distintos espacios, es el que va a romper con esta suerte de repetición permanente de visiones que legitiman y naturalizan la violencia. Yo creo que uno de los retos principales que tenemos en fechas como esta es
sin dejar de preocuparnos y por supuesto dolernos de estas cifras de violencia que son inaceptables, empezar a encarar esta temática dentro de un contexto más amplio. La violencia tiene que ver, la violencia directa, estas cifras de las que nos habla Silvia, tienen que ver por supuesto con la violencia estructural, con el hecho de que en este país las mujeres ganen menos por el mismo trabajo que los hombres, con el hecho en que las mujeres estén enfrentando situaciones de riesgo de su vida por un conjunto de políticas limitadas respecto al pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Tiene que ver con esta violencia simbólica y cultural que cotidianamente la vemos y de tan cotidiana se ha convertido en parte de nuestra vida, que es el uso sexista de las mujeres en la publicidad, por ejemplo, la permanente, el humor que circula con carta de simpatía entre todos nosotros, pero que está reproduciendo estos valores machistas que colocan a las mujeres en una situación de desventaja, de humillación muchas veces, y los múltiples y diferentes mecanismos de discriminación. Si logramos ver que la violencia es fruto de estos tres elementos, violencia estructural, simbólica y su expresión, que es la violencia directa, vamos a entender la magnitud del desafío y probablemente, ojalá, podamos encarar como sociedad quienes toman decisiones, quienes manejan nuestros recursos, y nosotras desde la sociedad civil y los medios de comunicación como ustedes haciendo lo suyo también, encarar este enorme cambio cultural que reclama y que necesitamos urgentemente. Bueno, y el desafío es grande y es de toda la sociedad. Tenemos que hacerle frente a una cultura machista, a una cultura de la violación, porque hay que decirlo así, del acoso, del abuso, de la desigualdad, que es muy asentada, salarial, política, en el día a día, en las funciones, desde la cotidianidad del hogar. Son relaciones asimétricas de poder en las que se pretende legitimar una presunta superioridad del hombre. Y esto es lo que se tiene que cambiar, desde la casa, desde las instituciones, en los colegios, desde la educación y desde las autoridades también, las instituciones que tienen el mandato, el presupuesto, las herramientas para cambiar, que no priorizan esta temática muchas veces como una acción contundente para transformar verdaderamente nuestra sociedad. Silvia, a esto se suma que una institución grande como es la justicia no responde. Realmente la institucionalidad es precaria. A 5 años, a más de 5 años de la implementación de la ley 348, o sea, esta en la realidad no funciona. En los operadores de justicia, si vemos los operadores de justicia, realmente es lamentable el tipo de atención que se da. ¿Por qué? Porque hay una serie de dificultades de recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento, ¿no?, que afectan a que la situación de atención hacia las víctimas de violencia sea de esta manera. Es importante que el Estado genere una institucionalidad, una mejor institucionalidad. Para dar algunas cifras, por ejemplo, el presupuesto, y para ello se necesita, por supuesto, presupuesto adecuado, suficiente, y ahí es donde tenemos problemas. Si bien tenemos una serie de normativas, marcos legislativos favorables a los derechos de las mujeres y a la erradicación de la violencia, estos no tienen los suficientes presupuestos. Para dar una cifra, el 2016, por ejemplo, se ha asignado un presupuesto del 5% para canchas de fútbol y el 0,33% para la lucha contra la violencia. Ese mismo año, el 2016, todos los municipios del país, los 339 municipios del país, tenían el presupuesto del IDH, y de este presupuesto, 53% de los municipios no han utilizado ese presupuesto. Y solamente un 22% más o menos han utilizado han ejecutado el 44% del presupuesto, y el 100% solo 3% de los municipios, 10 municipios de 339 municipios del país. Entonces es importante, o sea, no podemos tener marcos legislativos sin el soporte suficiente del presupuesto. Si bien a nivel departamental, municipal, hay algunos avances desde las instancias públicas, la ley 731 de erradicación de la violencia de género, el día de ayer nomás la gobernación lanzó
una estrategia departamental de lucha contra la violencia de género. A nivel municipal del gobierno autónomo de Cochabamba también hay algunos esfuerzos, pero la principal traba son, como decía, los problemas estructurales, los problemas culturales, pero principalmente también el tema de la asignación de presupuestos. Presupuesto, medios, pero sobre todo cambiar algo acá, en la cabeza, tener la voluntad de hacerlo, creer que esto es prioritario. Porque encontramos que pese a las falencias, quienes deben intervenir en la problemática postergan el tema. Creen que es un tema menor y lo que es peor en muchos casos, a la mujer que ha roto, por ejemplo, el círculo de la violencia, el silencio y se atreve a denunciar, la dejan sola o la quieren persuadir de que desista de la denuncia. Es doblemente victimizada porque le dicen, si no te he hecho nada, no tienes un moretón, ¿dónde puedes mostrarme que te ha golpeado? Es decir, tenemos tanto que cambiar. Cecilia, en fechas como esta y siempre en realidad debemos agarrar esta bandera por el bien de todos y todas. Esto no solamente tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con la sociedad, con las familias. Por favor, tu reflexión final en este breve encuentro a propósito que hemos tenido por este 11 de octubre. Claro que sí, Ninoska. Simplemente señalarte, a propósito del tema de la crisis de justicia, un breve apunte. Ciertamente todo lo que señala como diagnóstico Silvia es correcto, pero creo que esto hay que contextualizarlo en términos de una muy desigual distribución de recursos a nivel nacional. Hace poco tuvimos acceso, circuló por las redes sociales el presupuesto previsto para el 2019 y es realmente dramático ver que la justicia está ocupando los últimos lugares en la asignación presupuestaria. El grueso de los recursos de los bolivianos están concentrados en el Ministerio de la Presidencia, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Defensa, y eso está diciendo mucho a propósito de justamente lo que tú señalas, cuáles son las prioridades y sin duda alguna esto tiene que hacernos reflexionar. Con relación a lo otro que me planteas, creo que ayer hemos tenido una jornada intensa en Bolivia, hemos recordado y defendido la democracia y creo que la democracia tiene un vínculo absolutamente directo con esta problemática que estamos charlando. No hay democracia que pueda apreciarse de tal si es que viene acompañada de los terribles índices de violencia, si viene acompañada del acoso político que sufren las mujeres que deciden ejercer sus derechos a la plena participación política y a la representación. Por tanto, este es un desafío, lo has dicho bien y lo ratifico, un desafío del conjunto de la sociedad. Urgentemente necesitamos cambiar la forma de ver estos problemas, porque desde el momento en que cambiemos la mirada sobre ellos, vamos sin duda a encontrar soluciones que sean de carácter estructural y más integral. Un breve aviso a propósito de esto: a las 9 de la mañana, una compañera que integra Ni Una Menos, Alejandra Dorado, que es una artista conceptual, va a realizar una performance en la puerta del Palacio de Justicia, en la San Martín, precisamente apelando a esto, modificar nuestra forma de ver esta realidad, desnaturalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres y juntas, entre todas y todos, emprender este enorme desafío para hacer realidad una vida en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en nuestro país. Silvia, por favor, tu conclusión, tu despedida. Bueno, en este día especial insto a todas las instancias de la sociedad, las instancias públicas, las instituciones privadas, las familias, a hacer conciencia de este gran problema que tenemos de la violencia y de las desigualdades entre mujeres y varones. Como dices, Ninoska, mientras no cambiemos nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, que son machistas y patriarcales, poco vamos a avanzar. Entonces tenemos que empezar a cambiar estas formas de vivir en paz, en el marco del respeto y la igualdad de oportunidades para todas y para todos, desde la familia, la sociedad, y todos tenemos que contribuir a esto. Insto a las autoridades públicas a mostrar más voluntad política para encarar y erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias a ambas por haber estado con nosotros esta mañana. A las 9:30 vamos a estar con la cámara entonces en esa performance. Hoy y todos los días a seguir en esta lucha. La igualdad, que es tan importante en la sociedad. Hoy, Día de la Mujer Boliviana. Gracias a ambas por haber estado con nosotros. Continuamos.